Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta nueva edición de los llamados sábados culturales que dedicamos a temas que escapen a la contingencia que resulta por momentos agobiadora, agotadora, abrumadora. Y entramos a temas más generales, que no necesariamente son temas livianos o gratos, como el que vamos a ver hoy día, por ejemplo, que no es grato, pero que es importante examinarlo. Y parto contándoles por qué voy a tratar este tema, que lo he tocado en alguna otra oportunidad de refilón, y vamos a tocarlo nuevamente agregando cosas. Hay un sitio de internet que es manejado, o sea, un canal de YouTube, digamos, por un señor, un periodista muy conocido en Estados Unidos, un periodista que trabajó años en medios de prensa importantes, luego se fue por la libre, y se llama Richard Dolan, yo lo he mencionado. Es un hombre muy serio, dedicado al tema básicamente de vida extraterrestre y todos los muchos elementos que se asocian con ello, porque no es meramente, amigas y amigos, mostrarles una foto y decir en tal parte tal persona vio esto o lo demás. Ya es mucho más que eso, y tanto más que eso es que Richard de vez en cuando, y cada vez más a menudo diría yo, va agregando en sus programas temas que tienen o pueden no tener una conexión directa con el tema UFO, pero que son de importancia global, planetaria. Y este es un hombre que no hace separaciones entre temas, hace conexiones, y por lo tanto, de acuerdo a las circunstancias, va matizando en grados mayores o menores el tema principal de él. Y hace un tiempo a esta parte, Richard Dolan ha estado preocupado por lo que él ve como un proceso global de, llamémoslo, paso a una nueva forma civilizacional, a una cuarta etapa en el desarrollo de la humanidad, llama él, que va a tener condiciones y rasgos muy distintos a los que conocemos. Él, hacia la rápida, estas cuatro etapas más o menos corresponden primero a la invención del fuego, que hace posible pasar a una etapa superior de vida para los que vivían en esa época, para los seres humanos de esa época. La invención de la agricultura es una segunda gran salto en la humanidad que permite el desarrollo de las civilizaciones ya más sofisticadas, porque hay un excedente más controlable, etc. Luego, la gran revolución industrial, tecnológico-industrial, científica de los siglos XVII, XVIII y XIX, que se expresa con mucha evidencia ya en el siglo XIX, pero esto empieza a preparar siglo XVI incluso, pero ya en el XVII, con la aparición de luminarias como Newton, Descartes y otros. Y luego vendríamos a la cuarta etapa, que él llama, me parece, digitalización. Es un salto tecnológico inmenso, pero que tiene consecuencias e implicaciones sociales en cuanto a las formas de vida que vamos a asumir los seres humanos. Lo que preocupa a Richard Dolan, y a otros, por cierto, es que en esta sociedad nos acercamos a una situación inédita en la historia humana de control de las personas como nunca antes se había logrado. El control social siempre ha sido una variante fundamental de una sociedad. De hecho, uno podría decir que una sociedad existe en la medida que hay control. Si no hay control, es decir, si no hay normas que controlen la conducta, si no hay instituciones que junto con esas normas tengan dispositivos organizacionales y materiales para organizar esa conducta, si no hay valores establecidos que están apoyados en sanciones, etc., no hay sociedad en realidad. La sociedad no es otra cosa que un sistema de normas, instituciones, cauteladas en última instancia por la fuerza pública, cualquiera que sea la forma y el grado de desarrollo que ésta tome. Eso ha estado siempre presente en una sociedad, es inimaginable, inconcebible, si uno no encuentra normas, instituciones
y recursos de poder para mantener un respaldo, un background, un aval de esas normas o valores, etc. Pero la capacidad de las sociedades para controlar ha sido siempre bastante limitada. Si ustedes leen, por ejemplo, historias universales o locales, de la dimensión que sean propias de siglos previos, digamos de siglo XVII para atrás o XVIII para atrás, si leen novelas que se hayan podido escribir, obras de ficción de esa época, van a observar que el Estado central tiene una capacidad de control mínima. En el siglo XVIII y XVII, en uno de los países más desarrollados de Europa, de hecho en toda Europa, los asaltantes de camino, una figura que ahora prácticamente no existe, ahora, aunque están reapareciendo en la forma de asaltantes en las calles de las ciudades, el asaltante de camino, una banda que se dejaba caer sobre un carruaje que llevaba gente de un lugar a otro, era de una frecuencia extraordinaria. Era una frecuencia extraordinaria. El Estado tenía muy pocos medios para controlar eso. En algún momento se organizan ciertas fuerzas policiales, de ahí viene la expresión gendarmes, que viene del francés gendarme, gente de armas, que salían a patrullar algunos terrenos, algunas carreteras, pero por las dimensiones mismas del planeta en que vivimos, los espacios físicos son siempre muy difíciles de controlar, de recorrer. El bandidaje era salvaje, en las ciudades también. Y ¿para qué hablar de la posibilidad de controlar a los individuos en términos de lo que podían hacer en sus vidas privadas, lo que podían pensar, lo que podían urdir? Imposible. El Estado era muy impotente, en muchos sentidos, enormemente impotente. De hecho, más allá, fuera del tema del bandidismo, de la delincuencia, que era brutal, de una intensidad que no nos podemos imaginar, más allá de los límites de la ciudad principal, de la corte, o de varias ciudades principales, el territorio teóricamente perteneciente al Estado, por ejemplo, a un reino, era como otro mundo. No había lugares donde había otro idioma, donde no se entendía la gente de un pueblo a otro, donde no se veía nunca aparecer la figura del Estado. Tal vez, ocasionalmente, el cobrador de impuestos, acompañado de una patrulla militar para que no lo colgaran de un árbol. El Estado no podía estar presente prácticamente en ninguna parte. Su presencia era mínima. Y por eso, cuando capturaban algún bandido o bandidos, trataban de compensar lo poco que se lograba capturando uno o dos bandidos en medio de miles o cientos de miles de bandidos, intensificando en esos capturados una brutalidad tremenda. O sea, el delincuente en el siglo XVIII todavía, y es cuestión que ustedes vean las normas legales existentes en la Inglaterra, pongamos, antes de 1750, delitos que nos parecerían sumamente menores eran castigados con la pena de muerte. Se trataba de compensar con la brutalidad de la ley, la impotencia de la ley. Entonces, el capturado era colgado en la plaza pública, era torturado. Se trataba de esa manera de generar una cierta deterrence, una disuasión, que no se podía lograr simplemente capturando un número mayor, porque era imposible, no había recursos físicos de supervisión, de vigilancia para hacerlo. Ese era el mundo en que se vivía. El Estado tenía una presencia mínima. No, simplemente en algunas secciones de supuestamente su territorio no existía, no aparecía, no estaba presente. Eso implicaba una tremenda cantidad de desafueros, de brutalidades, de bandidismo, de abusos locales, y al mismo tiempo implicaba ciertos grados de libertad, si podemos decirlo así.
Eso es lo que está en trance, según Dolan, según otros y según mi persona también. Eso es lo que está en trances de terminar por el desarrollo hoy de un Estado que sí es capaz de encerrar, de supervisar, de sancionar como nunca antes se había logrado. Antes de continuar examinando hasta dónde llegaron antes de la digitalización los estados modernos, permítanme partir con mi primer sponsor de fin de semana, y es, ustedes saben, Bomboni, que me han mandado otra caja. Esta firma de una familia chilena, familia de ascendencia croata, que estableció un negocio para producir chocolates, bombones y muchas formas posibles de presentación del chocolate de acuerdo a recetas, fórmulas que se remontan a mucho tiempo atrás de su familia en los Balcanes. Me voy a permitir abrir este hermoso paquete para que ustedes vean, para que yo vea también, porque no lo he mirado, su interior. Aquí está un poco desarmado porque lo agité, pero obviamente que no viene así. Los bombones, todos, si ustedes se fijan, son todos distintos. Este es distinto a este, el diseño, el relleno, todos son muy ricos. La caja muy bonita. Y usted puede conseguir lo mismo que estoy comiendo yo ahora, llamando a esta dirección, poniéndose en contacto con Bomboni, y tal como ocurre conmigo, le van a llevar a su casa la caja. Recuerde que el chocolate no es un lujo, que esto de tener bombones no es algo para ocasiones tan especiales, solamente para regalos, cosas así. Uno puede tener todo el tiempo unos ricos chocolates, como estos de Bomboni, para endulzar la vida, simplemente para levantar el ánimo, como postre, como acompañante del café, etc. Bomboni, estimados amigos, háganme caso, créanme, son muy, pero muy buenos. Y continúo con, no les voy a mostrar botella porque no tengo en este momento, Lof. Pero están viendo la gráfica a mi izquierda, esta viña pequeña, concentrada no en la cantidad sino en la calidad, que produce estos vinos, Lof. Hay una media docena o un poco más de variedades que tienen esta característica, son excelentes vinos. Y todos los que nos gusta el vino, nos gusta también probar distintos vinos, distintos sabores, distintas cepas, y todos tenemos un vino de cabecera, o un vino de sobremesa, o un vino de mesa, que es el que usamos todos los días, los que bebemos vino todos los días, digamos, a la comida, quizás a veces también al almuerzo, pero de vez en cuando nos gusta un vino muy especial que nos saque, digamos, de ese estándar, que puede ser muy bueno, pero probar un vino de excepción de vez en cuando es extraordinario. Yo les aconsejo que se pongan en contacto con esta viña y ordenen con un mínimo de 6 botellas. No pueden atenderlo por menos, por razones obvias, pero ¿para qué les repito lo que les digo todas las veces? Que el que toma vino no toma solamente una vez en la vida una botella de vino, se toma todo el tiempo, y por lo tanto tener 6 botellas se van a consumir en su momento. No sé si usted consume una botella diaria o media botella diaria, lo que sea, pero eventualmente usted va a consumir las 6 botellas. Lof. Y antes de continuar con el tema, el último aviso de este bloque, Kame. Si usted tiene Kame.cl, el sitio donde opera una empresa de software que entrega soluciones a la medida para las pymes, soluciones para la gestión en todos los aspectos. Estar al día en el pago de los impuestos, revisar la contabilidad, lo que entra, lo que sale, los stocks de bodega. La gestión de una empresa pequeña requiere una serie de cosas que un software para una gran empresa simplemente se sobrepasa. Tiene demasiadas cosas, son demasiado costosos, son demasiado engorrosos, es un lío, uno termina por no usarlo. Estos software son hechos para las pymes, pensando en las necesidades de las pymes. Y como se obtienen, usted los arrienda. Usted arrienda un software desde 15 UF al año.
y con eso tiene salvaguardado el funcionamiento de su pyme. Recuerde, la actividad empresarial, especialmente una empresa pequeña, es frágil. Cualquier error lo puede voltear a uno, lo puede tirar de hocico al suelo. Así que es bueno manejarse con cuidado, y para eso está kame.cl. Le sugiero que entre y vea lo que tienen en oferta para usted y maneje bien su pyme. Les decía que hoy sí es posible hacer lo que antes nunca se pudo. Fíjense ustedes que en las sociedades más totalitarias que han existido en el siglo XX, antes de la digitalización, por ejemplo, el mundo socialista, ¿no es cierto?, el paraíso socialista, o la Alemania de Hitler, dictaduras brutales, criminales. Pero aún así, ¿cuáles eran los métodos que tenían para controlar a la población? Podían llegar con su comunicación a todo el mundo porque tenían radio. El régimen, tanto el de Stalin, el régimen comunista, como el régimen nazista, y también el régimen de Mussolini en Italia, hicieron amplio uso de la radio y controlaban la radio, los contenidos de la radio. Eso era importante. Tenían una red de espías, formales e informales, en los barrios, en las casas, en todos lados. Y la prensa la controlaban completamente. Pero aún así eso no alcanzaba para poder realmente inmiscuirse en la mente de cada ciudadano. Y de hecho, en todas esas sociedades, a pesar de la opresión, de la presencia, del pánico, del terror de la acción de la Checa o de la KGB o de la Gestapo, según el caso, era posible actos de disidencia derivados de que era imposible controlar la conducta de individuo por individuo. Es imposible. Y en la Unión Soviética existían los Samizdat, que eran unas publicaciones clandestinas, y existían los rumores, y existían las bromas contra el régimen. Lo mismo en la Alemania nazi. En la Alemania nazi también había una organización que producía panfletos que lo dejaban en los buzones de correo en distintas partes. De vez en cuando la Gestapo agarraba a un grupo de ellos y por supuesto los masacraban, pero aparecían otros. Había algún grado de disidencia, o era posible un grado de disidencia, a pesar de lo aplastante que era ese régimen, como lo era el de Stalin. Pero había un límite en las capacidades de controlar a la población. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Hoy es posible apuntar, investigar, escudriñar lo que está pensando, haciendo o comunicando un individuo. Un individuo. En otras palabras, ya no hay anonimato en ninguna dimensión. Porque además, estas técnicas o esta digitalización no es simplemente dispositivos que tiene el Estado para vigilar a la gente. Por ejemplo, cámaras por todos lados, como en China. Sino que las personas mismas están integradas a dispositivos digitales para el desarrollo de sus propias vidas. Hoy en día usted tiene una cuenta corriente en un banco o una cuenta de cualquier clase y eso está digitalizado. Y usted, el curso normal de su vida hoy en día, va a hacer una transferencia mediante un computador. No va al banco, no hace un cheque, probablemente hace una transferencia. Todo eso está digitalizado y es eventualmente guardado en una base de datos, en un servidor, y eventualmente las autoridades pueden entrar a esos registros y ver qué es lo que usted ha comprado, ha vendido, ha recibido. Y usted está acostumbrado ya en su diario vivir a usar el teléfono digital, el iPhone, el teléfono inteligente. Y eso también puede ser y es capturado como en su calidad de comunicación por bases de datos y eventualmente usado. Y podría darle más y más ejemplos, en virtud de los cuales usted mismo se ha metido, está inserto en una red digital que ofrece por sí misma información sobre sus movimientos. No necesita que haya una cámara que lo anda siguiendo. No necesita que haya un espía que anda escondido tras los postes viendo a dónde usted va. Las cámaras registran a dónde usted va.
Las bases de datos registran sus movimientos bancarios, las bases de datos registran sus conversaciones, sus mails, los contenidos de sus mails, todo. Si usted no quiere entrar en esa malla, es lo mismo que decir que se tiene que exiliar de la vida normal en las sociedades actuales. Entonces ya no tiene que tener cuenta corriente, ya no tiene que usar teléfono, ya no tiene que hacer nada, se tiene que quedar encerrado. No puede ir a trabajar, no puede comer finalmente. Es tal el poder de estas tecnologías que quienes las manejan hoy, aún en los países occidentales en que esto no está centralizado completamente todavía por un gobierno central como ocurre en China, aún así, quienes sí controlan datos, reciben datos, siguen la conducta de las personas por meses y años, sabiendo qué hacen, qué compran, cuáles son sus gustos, qué sitios visitan. Estas entidades que no son todavía el Estado central tienen tanto poder que ya los políticos les tienen miedo y ya no se atreven a hacer nada, y ya estas entidades han crecido más allá de lo que es posible para cortarle las alas. Fíjense ustedes, yo no sé si han seguido las 2 o 3 o 4 veces ya que han citado a personeros de grandes empresas que manejan, como por ejemplo Facebook, información de personas que manejan comunicación, y los han citado al Congreso norteamericano para reprocharle o que a conductas monopólicas, o que están cargando la información para un lado, o que están censurando por acá, o que están silenciando por allá, o que le están cortando la cuenta al señor de por acá. Y el señor Zuckerberg, ustedes lo van a ver en todas las oportunidades, impávido. El hombre parece, entre paréntesis, que se afeitara con cemento todos los días. Tiene una cara como cerúlea, impasible. Y no pasa nada, termina la sesión, le dicen algunas cosas los que se atreven, y todo sigue igual porque cada uno de esos congresales sabe que tiene también su propia carpeta, digámoslo así, digital, en alguna de estas entidades de comunicación, de redes sociales, como sean. Tienen un poder enorme, un poder enorme. Lo hemos estado viendo ahora, en estas últimas semanas, en este mes, a raíz del traspaso de poder a Biden, y todo lo que han hecho estas empresas que tienen una determinada postura política, más bien cercana a Biden que a los republicanos. Todo lo que han hecho, de lo que se sabe, han eliminado cuentas, han eliminado sitios, han desmonetizado otros. Manejan los buscadores de tal manera que la gente, cuando busca información de algo, vaya en primera instancia a aquellos lugares donde la información sobre ese ítem tiene determinado sesgo y no otro. Han eliminado a competidores, como pasó con Parler. Simplemente lo borraron del mapa, le sacaron los servidores, no puede funcionar. Han eliminado cuentas, le eliminaron la cuenta a Donald Trump para siempre en Twitter, pero le han eliminado la cuenta a muchas otras personas. Desde antes esto venía ocurriendo también en otras plataformas, y ya parece estar más allá del control del Estado central, porque el Estado central no es otra cosa que un montón de personas que también están integradas a esta red digital y también tienen miedo. Sus vidas privadas pueden aparecer de un modo o de otro, pueden que hayan pecadillos que no quieren que se conozcan. Ustedes saben el viejo dicho, el que controla la información controla todo. Bueno, tal cual, ahora esa información es mucho más detallada, es de grano más fino. Ya no se trata de que, como en la época de la Unión Soviética, en la época de la República Democrática Alemana, que un determinado día alguien parece que lo escuchó uno decir una broma contra el secretario general del Partido Comunista, y entonces algún funcionario anotó eso en una página y lo guardó en un archivo, y luego hay otro dato conseguido por una vieja que escuchó en la pared algo que usted comentó. No, eso no es nada. Ahora es una supervisión, una detección de sus conductas de grano ultra fino. No es solamente hoy o mañana, todo lo que usted hace todo el día puede ser y es coleccionado.
lo que usted compra, lo que usted mira, los sitios en que entra, las conversaciones que tiene por mail, por teléfono. Todo es o puede ser utilizado para controlar su conducta. Y por lo tanto los políticos que aparentemente tienen el poder de dictar nuevas leyes o decreto, tomar acción, sienten que ya es tarde, que ya están amarrados de mano. Y esto va generando efectos morales de una escala impresionante. En otras sociedades, en otras épocas, en que el control era muy inferior, infinitamente inferior al que ahora es posible, el clima que se vivía cuando imperaba un poder central, capaz, monopólico, capaz de controlar las fuerzas armadas, las leyes, las cosas, etc. El clima que se vivía cuando los ciudadanos, en otras palabras, no sentían ser libres, sentían que podían en cualquier momento ser blanco de la mirada escrutadora y sancionadora del amo. El clima que se vive en esos periodos produce una desmoralización y una corrupción impresionante. Por ejemplo, yo les podría mostrar un montón de libros donde está este tema, tal como se vivió en el Imperio Romano, cuando deja de haber una república donde habían algunos grados de libertad y el que manda es el emperador con sus legiones. Y este libro, por si alguien está interesado, Muriendo cada día, es cómo vivía esa situación, no cualquier persona, sino que un tipo cercano al emperador, a la corte de Nerón, el filósofo, escritor, etcétera, Séneca. Y el libro se llama Muriendo cada día, porque cada día él sentía miedo a cuál iba a ser la próxima decisión de Nerón, miedo a los infinitos individuos que habían hecho un negocio de la denuncia, porque el que denunciaba a alguien, y ese alguien si era castigado, normalmente ejecutado o obligado a suicidarse, el denunciante recibía parte de la riqueza del denunciado, así que había una industria de denunciantes. Entonces Séneca vivía todo el día, todos los días, con el temor de cuál era el ánimo de Nerón, de qué podía haber dicho algún denunciante, cuál era la atmósfera que se vivía. Y este libro muy entretenido, entre paréntesis, Séneca y la corte de Nerón, Muriendo cada día de James Romm. Aquí tienen ustedes un ejemplo, pero hay infinitos. Les podría mostrar altos de libros que yo tengo, y para no mencionar los que no tengo, donde directo o indirectamente aparecen los climas de corrupción, de desmoralización, cuando hay un grupo, un poder, que dispone de todos los recursos. Y entre esos recursos, fundamentalmente, información sobre lo que hacen los demás. Pero piensen ustedes que en la época de Nerón, en la época de Séneca, el poder del emperador era enorme, pero limitado. ¿Qué pasaba fuera de Roma? ¿Qué pasaba fuera de la corte? ¿Qué pasaba fuera del ámbito de los señores importantes, de los ricos, de los patricios, de los tipos con grandes fortunas? ¿Qué pasaba con el pueblo común y corriente? Hasta ahí no llegaba el poder del emperador. No tenía manera de saber lo que estaban pensando. ¿Y para qué hablamos de la gente que vivía en ciudades fuera de Roma? No tenía ni idea de qué estaban pensando esas personas, y esas personas no tenían ni idea de qué estaba pensando Roma. Ese poder tremendo estaba limitado a un ámbito físico muy pequeño, pero aún así los efectos en corrupción moral en todos los sentidos, el miedo, la adulación, los denunciantes, los aduladores, los cobardes, los oportunistas, todas las formas de la cobardía, todas las formas de la sumisión, por un lado, y por otro, todas las formas de la arrogancia, de la soberbia, de la brutalidad, de la crueldad de quien sabe que nadie se le puede oponer. Y estamos hablando de un mundo donde la información era limitadísima. ¿Cómo podía saber el emperador? ¿Cómo podía saber Nerón? Salvo por lo que contaban los denunciantes, que pensaba hasta el último
miembro de la clase senatorial, de los que iban a este Senado un poco de pacotilla de la época del Imperio. No podía. Pero aún así, con los recursos limitadísimos, microscópicos comparados con los de ahora, generaba todo un clima moral de descomposición, de pérdida de toda decencia y honestidad humana, pavoroso, especialmente en el seno de las élites. Y también en el seno del pueblo llano, que veía como espectador el espectáculo de las degollinas organizadas por los emperadores de repente porque temían alguna conjuración en su contra o porque querían juntar dinero para pagar las legiones, y entonces proscribían a 100 o 200 personajes ricos, los hacían ejecutar y se quedaban con sus riquezas para repartirlas, qué sé yo. Eso ocurría con bastante frecuencia en muchos momentos de la historia del imperio. Pero todo eso es un juego de niño comparado con lo que se está viviendo. Y tenemos también el ejemplo de la Unión Soviética, del cual hay otro libro que les recomiendo que se llama Los que susurran, de Orlando Figes. Los que susurran era ese pueblo llano que no se atrevían a hablar fuerte, no fuera a ser que alguien con la oreja pegada en el muro los escuchara. Todo era, cualquier comentario era en susurros. O uno alababa a gritos para que lo escucharan el régimen, o uno hablaba en susurros para que no lo escuchara nadie. Pero aún así era peligroso, porque quién sabe si quien estaba escuchando nuestro susurro no podía mañana denunciarnos. Era una sociedad muerta de miedo, una sociedad descompuesta internamente, por el miedo por un lado, por la arrogancia y la brutalidad por el otro. Y repito, los medios de control, ya mayores que los de la época de los romanos, desde luego, pero infinitamente menores a los medios que disponen ahora los poderes centrales para controlar a la gente. He mencionado en algunas oportunidades lo que ocurre hoy en China con la vigilancia de las personas. Las personas son seguidas a donde van. Sus actos, sus compras, que prácticamente no se usa billetes en China, es todo con tarjeta o medios digitales, o en gran parte, como ya está ocurriendo en nuestro país, en todos los lugares por lo demás. Si usted se porta mal, si alguna de las cámaras lo detectó alguna vez con una mirada crítica hacia una foto del gran líder, o si usted en alguna oportunidad trató de entrar a un sitio extranjero, un sitio de la web donde se critica el régimen, no sé, lo que le parece al régimen peligroso, es detectado inmediatamente. Y esa persona empieza a recibir castigos. Y un buen día o un mal día trata de usar su tarjeta en el cajero del banco y la tarjeta no le funciona y le sale un aviso que le dice que está imposibilitada de usar la tarjeta. Y va a tener que hacer méritos para recuperar su condición de usuario de la tarjeta. Y desde luego esa sociedad vive ya a priori en un estado de censura total. Usted no puede llegar y ver los contenidos informativos de otras partes del mundo. Cuando las grandes empresas norteamericanas, las grandes plataformas digitales quieren entrar a China, como ha pasado con Google, tienen que firmar, tienen que aceptar normas que implican censura. O sea, en el buscador Google que opera en China o que opere en China, usted no va a encontrar respuesta a ciertas entradas. Si usted pone Plaza Tiananmen no va a aparecer nada. Y al mismo tiempo, el hecho de que usted esté tratando de entrar a obtener información, eso va a ser detectado y usted ya empieza a convertirse en una figura sospechosa. Y quizás el día de mañana lo van a buscar en la noche la policía y se lo lleva a un campo de reentrenamiento, de adiestramiento. O va a perder el uso de las tarjetas, o va a empezar a tener toda clase de problemas y no sabe por qué. O más bien sabe. Los chinos ya saben estas cosas, el pueblo llano chino que sufre esta situación lo sabe perfectamente. En cuanto a las élites que manejan estos recursos de poder, de supervisión, ellos también sufren los efectos, también son vigilados, quizás aún más vigilados, y los descompone lo que significa el disponer de un poder tan ilimitado. Cuando se dispone de un poder ilimitado, ya lo dijo
Lord Acton dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estas élites se hacen increíblemente inescrupulosas, increíblemente descaradas en sus actos, en su crueldad, en su codicia, en su indiferencia por la suerte de los demás ciudadanos. La descomposición de las élites es extraordinaria. Y no por nada, permanentemente el Partido Comunista Chino está iniciando campañas, y el hecho de que sean permanentes y se repiten es que no tienen efecto, para luchar contra la corrupción. La corrupción se expande como un cáncer casi instantáneo todo el tiempo en el aparato de poder chino, porque no tienen límite. Los límites son los que hacen la honestidad, la decencia, los que ayudan o fortalecen u obligan a esas conductas. Si usted no tiene límite, usted se convierte como un pistolero de película. Usted tiene la pistola y hace lo que se le da la real gana. Y se acostumbra a eso y ya no tolera ni el menor obstáculo. No tiene paciencia con el menor obstáculo porque se acostumbró a ser un pequeño Dios. Y los de abajo, la descomposición moral es la cobardía, la obsecuencia, el entregarse a este dominio, el perder la libertad, el perder la capacidad de pensar, el ponerse obsecuentes. No tengo adjetivo para describir la relación que se produce entre el arrogante y archipoderoso y su sirviente, rastrero, tratando de evitar el castigo, tratando por último de incluso trepar por la escala hacia arriba, adulando y sirviendo al amo. Eso es el tipo de descomposición que se empieza a producir. Antes de continuar, amigos, les recuerdo un par de cositas más. Si usted tiene un jardín chico, mediano o grande que no está tan bien o que podría estar mucho mejor, les sugiero que se ponga en contacto con eljardinero.cl. Este es un emprendimiento familiar, pero es un emprendimiento que ya tiene su prestigio en el campo de la jardinería. De hecho, ellos atienden en varias organizaciones que ustedes pueden ver abajo en la gráfica a mi izquierda. A la derecha sus pantallas, señora, señor. Y recuerden que un jardín siempre puede mejorar sustancialmente si usted lo pone en manos de gente que sabe. No solamente para mantenerlo vivo, sino que para mantenerlo hermoso, para mantenerlo fragante. Los espacios uno normalmente no sabe aprovecharlos, no sabe dónde poner las cosas y la mitad de las plantas que compramos se nos mueren o apenas crecen porque no sabemos dónde ubicarlas. Entréguele esa tarea al jardinero, eljardinero.cl, amigos. Es una familia también que inició este emprendimiento, les ha ido muy bien, son excelentes y se los recomiendo. Y recuerden que dos cosas, el ajedrez, espacioajedrez.com, ya usted podría entrar a ver los cursos que tiene Pablo Tolosa para niños de distintas edades, para adultos, seminarios, montones de cosas que está todo el tiempo inventando, son súper entretenidos y naturalmente están también los productos que usted ya conoce, que los ha visto todo este año, el año pasado también me parece, y por lo tanto no voy a hablar de ellos, están disponibles, son de muy buena calidad y insisto que el ajedrez es lo mejor que le puede pasar a un niño inteligente, créanme. Y les recuerdo además que está disponible la segunda edición de Insurrección en el sitio mío, o sea, elvillegas/tienda.cl. Ahí van a encontrar este libro y otros títulos míos. Cada uno de estos libros, el de Insurrección y los otros, vale 8.000 pesos. Es una oferta especial para que usted compre libro y se lleve, si va a salir en febrero, para que se lleve lectura. Y los libros llegan rápidamente ahora porque esto no es una preventa, los libros están ya impresos esperando que usted los compre y van a llegar muy rápido a sus manos. No puedo yo garantizar esto porque no soy el que manejo el reparto en estos tiempos difíciles, pero es cosa de días, no de meses, sino que de días. Y ese es el panorama que podría venírsenos encima, pero por supuesto no hay en la historia humana fatalidades, destinos inexorables.
A veces la naturaleza humana que vive respirando la libertad y sin ella se marchita y tarde o temprano revienta, puede que no haga posible, a pesar de todo, la imposición de un mundo feliz, al estilo que pintó Aldous Huxley en una de sus distopias. Un mundo feliz se llamaba. No era nada de feliz en realidad. Pero no sabemos. Como mínimo uno puede pensar de que este sistema de control que se ha ido que se impuso en China y se sigue perfeccionando allá y que está empezando a mostrar su cabeza con una enorme y asombrosa rapidez en países de Occidente como Estados Unidos. ¿Quién hubiera imaginado esto un año atrás? Grandes empresas, plataformas digitales haciendo lo que se les da la gana y haciendo política en el fondo y generando situaciones que llevan a la pérdida de la libertad de expresión, eventualmente. Puede ser que eso se instale, se consolide y entremos en una fase muy oscura de la historia humana, o puede que no. Puede que junto a estos desarrollos digitales hayan otros desarrollos, también digitales quizás, que permitan escapar a esta cárcel, o que produzcan un estallido de esa cárcel, porque al final nunca olvidemos esto: los sistemas sociales, cualquiera que sea su grado de represión, al final del día son manejados por seres humanos. También son seres humanos los que manejan los sistemas represivos, los que están viendo lo que sale en las pantallas, lo que usted está contándole a alguien por teléfono, y esas personas también pueden sufrir un hastío ante lo que están haciendo y ante el tipo de mundo al cual están colaborando. Solo que toma tiempo eso. Toma tiempo por el miedo. Hay infinitos casos históricos en que personas que no tienen ya ninguna razón para sostener un sistema, incluso un sistema que se está ya hundiendo, y siguen haciendo lo que hacen por miedo a que si levantan cabezas, si hacen manifiesto su rebeldía, su disgusto, antes que todo se termine, los van a alcanzar a castigar. Eso se ha visto en todos los regímenes autoritarios. Hasta que se produce una situación que a veces por casualidad, a veces por una coyuntura, que produce simplemente un estallido global de la resistencia a esa situación y todo se desploma. Y creo que les he contado muchas veces la anécdota de cómo cayó el régimen de Ceausescu en Rumania, así que no la voy a repetir, pero es muy ejemplificadora de lo que estoy diciendo. Y eso sería todo por ahora, estimados amigos. Espero que nos acompañen el domingo con Álvaro Salas, y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, nos estamos viendo.